Buen día, somos el grupo número 3 conformado por Yesiani García, Henderson Guillén y mi persona José Mata. Estaremos hablando sobre los asfaltenos, pero primero es preciso dar una pequeña reseña sobre qué es el petróleo. El petróleo se define como una mezcla de compuestos orgánicos que se caracterizan por ser insolubles en el agua con presencia de elementos inorgánicos como azufre, nitrógeno y oxígeno, y en algunos casos pequeñas cantidades de níquel y zinc. Su estructura es bastante compleja, por lo que caracterizar cada molécula es difícil, por lo que es común analizar el petróleo a través del estudio de grupos moleculares similares. Entre estos se encuentran los asfaltenos, que son macromoléculas orgánicas de alto peso molecular que contienen núcleos aromáticos y nafténicos, cadenas alifáticas y heteroátomos como oxígeno, nitrógeno y azufre. También se definen como la fracción separada del petróleo crudo mediante la adición de disolventes hidrocarbonados tales como eneptano o tolueno. Se presentan como partículas sólidas de color café o negras. No son considerados como una especie química, sino como la agrupación de varios compuestos que presentan un comportamiento característico común. Estos son los responsables en gran medida de las altas viscosidades y densidades del petróleo, tendiendo a agruparse espontáneamente cuando son perturbados durante los cambios termodinámicos que experimenta el petróleo durante su extracción, aumentando la viscosidad y disminuyendo el flujo que en muchos casos puede detener por completo la producción. Bajo este término, esta fracción insoluble varía de petróleo en petróleo, y la característica común es que suelen originar precipitados sólidos dañando el medio poroso o bloqueando las tuberías de producción. La cantidad de asfaltenos varía dependiendo de la fuente, profundidad, gravedad API del crudo y contenido de azufre. Su composición. La estructura elemental de los asfaltenos es muy variada y depende del crudo del cual proviene. En la siguiente tabla se puede apreciar una composición de asfaltenos de varias partes del mundo, precipitados con eneptano y enepentano. Existe una significativa diferencia de los asfaltenos precipitados con eneptano con respecto a los precipitados con enepentano. La relación hidrógeno-carbono de los primeros es más baja, lo que indica su alto grado de aromaticidad. Las demás relaciones son usualmente más altas en los precipitados con eneptano, debido a la alta proporción de heteroátomos en esta fracción. Su estructura. El alto contenido de heteroátomos establece ciertas similitudes entre los asfaltenos y el querógeno, dando hipótesis a una teoría de que los asfaltenos son un estado de maduración medio entre el querógeno y los hidrocarburos livianos. En general se considera que la estructura consiste en un núcleo aromático condensado con cadenas alquílicas laterales y heteroátomos incorporados en muchas de las estructuras cíclicas, como se observa en la figura, en la cual se ven las cadenas con núcleos aromáticos uniéndose y los átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre en la región exterior del ciclo. Esta imagen es solo una muestra, ya que la estructura de los asfaltenos no está definida debido a su complejidad. La estructura molecular de los asfaltenos está dividida en dos teorías, la teoría molecular y la teoría coloidal. La teoría molecular considera que los asfaltenos están disueltos en el crudo al igual que el resto de las moléculas. Estos trabajos fueron propuestos por Kawanaka y Mansouri en 1989, quienes, basándose en trabajos previos de Fussell y Hirschberg y el llamado caso polidisperso, donde los asfaltenos son considerados como un componente del crudo que tiene una distribución de peso molecular en lugar de ser de un solo tamaño. La diferencia con el modelo de Hirschberg es que en vez de tomar la floculación de los asfaltenos a partir de un equilibrio líquido-líquido, estos la determinaron como uno sólido-líquido. Esto implica que mientras Hirschberg consideraba a los asfaltenos como una fase líquida, Kawanaka y Mansouri la consideran como una sólida. Sin embargo, en ambos modelos la floculación es tomada como reversible. En la figura anexa se observa esta teoría en la que se observan las moléculas por separado, como un modelo termodinámico en el que los componentes del asfalteno se encuentran disueltos en la mezcla del hidrocarburo. La teoría coloidal fue propuesta por Leontaritis y Mansouri en 1988, considerando que los asfaltenos se encuentran suspendidos coloidalmente en el crudo, debido a una capa estabilizante de resinas altamente polares que actúan como agentes peptizantes rodeando su superficie, con lo cual impiden que los asfaltenos se unan entre sí y precipiten.
Ellas son absorbidas por los asfaltenos y actúan como capas protectoras. Estas resinas y asfaltenos juntos son llamados micelas, las cuales constituyen entidades moleculares separadas del crudo y sujetas a todo cambio termodinámico. La adición de un floculante, como el N-pentano, causa la destrucción de las micelas y puede resultar en una floculación irreversible. Los cambios en las condiciones termodinámicas del sistema son los responsables en que las resinas se transfieran en la fase líquida, por lo que los asfaltenos quedan con libertad de agregarse, produciéndose esta floculación y posiblemente la precipitación de estos agregados. La influencia de los asfaltenos en la estabilidad de las emulsiones de agua en crudo. La formación de emulsiones de agua en petróleo es un proceso recurrente en los procesos de recuperación, tratamiento y transporte del petróleo. Tales emulsiones deben romperse para separar la fase acuosa de la oleica. Como se mencionó, los asfaltenos tienden a formar agregados que absorben en su superficie una capa de resina que los estabilizan y los mantienen solubilizados en el crudo, tal como se ilustra en la figura. Varios estudios han demostrado que la estabilidad de las emulsiones de crudo que contienen moléculas de asfaltenos disueltas en fase oleica en forma de solución molecular es menor que la estabilidad de las emulsiones con asfaltenos dispersos en forma coloidal. Esto se debe a que los agregados de asfalteno generan una película rígida alrededor de las gotas de agua, lo que dificulta el colapso de la emulsión, como muestra la figura. Las resinas ayudan a la solubilización de los asfaltenos, solvatando los agregados asfalténicos, lo cual tiende a disminuir la naturaleza tensoactiva de los mismos. Sin embargo, estos coloides deben disminuir su energía libre por desplazamiento de las resinas que le rodean de uno de sus lados para formar agregados parcialmente solvatados que son interfacialmente activos y capaces de absorberse en la interfase petróleo-agua, como lo muestra la figura, donde se observa que las gotas no se fusionan por resistencia esférica de las mismas. Aparentemente la solubilidad de los asfaltenos en el crudo, su tendencia a agregarse y su tendencia a absorberse en las interfaces petróleo-agua estaría controlada por las relaciones resinas-asfalteno, la aromaticidad del crudo, resinas y asfalteno, la concentración de grupos funcionales polares en los asfaltenos y resinas, lo cual su cadena de formación se muestra en la figura, mostrando el agregado débilmente solvatado uniéndose a las resinas, solvente aromático y grupos polares funcionales para formar un agregado fuertemente solvatado. Es importante destacar que cada una de las contribuciones mencionadas no actúan independientemente, sino que por el contrario, se refuerzan o contrarrestan dependiendo del sistema en estudio. Mi nombre es Henderson Guillén y continuando con la exposición les hablaré referente a la agregación y deposición de asfaltenos. Se presume que los asfaltenos, considerados como la fracción pesada del crudo, se encuentran en suspensión coloidal en el petróleo, debido a que la superficie de las partículas asfalténicas, dispersas en una fase continua, se encuentran totalmente rodeadas de resinas en forma micelar. Tales asfaltenos se difunden en el crudo siguiendo un movimiento aleatorio conocido como movimiento browniano. Las resinas son las responsables de mantener separados a los asfaltenos, manteniendo el sistema en estabilidad, debido a que la fuerza de repulsión electroestática es mayor que la fuerza de atracción. Sin embargo, si a este sistema en estabilidad coloidal se le inyecta un solvente ionizador como el pentano, el tolueno, entre otros, o existe alguna perturbación físico-química ocasionada en el campo petrolífero, como comúnmente ocurre en la producción de pozos, se provoca que la concentración de moléculas de resina cambie, ya que algunas resinas abandonan la micela, alterando la estabilidad de las partículas asfalténicas suspendidas en el petróleo y causando la debilitación de las fuerzas repulsivas, provocando una interacción mutua entre asfaltenos. Por lo tanto, cuando dos partículas de asfaltenos con movimiento browniano que presenten contactos en áreas libres de resina quedan pegadas formando un cúmulo asfalténico con la probabilidad de quedar pegado a otras partículas individuales o a otros agregados asfalténicos. A este fenómeno se le conoce como agregación. En otras palabras, la agregación es el proceso en que las partículas individuales o cúmulos de partículas se adhieren a otras partículas de asfaltenos, haciendo que los agregados crezcan. Conforme el proceso de agregación transcurre en el tiempo, el número de partículas individuales y cúmulos asfalténicos disminuye,
debido a que se juntan para formar agregados más grandes y pesados. Además, elementos externos tales como la gravedad, absorción, entre otros, ocasionan que las partículas y agregados afalténicos tiendan a precipitarse hacia el fondo y a pegarse a las paredes de las tuberías. A este fenómeno se le conoce como deposición orgánica. Los parámetros que gobiernan la agregación de afaltenos son la composición del petróleo, la temperatura y la presión en la que se encuentra el crudo. Por lo que la alteración de alguno de estos parámetros provocará la inestabilidad del sistema, que se traducirá en agregación de afaltenos y dará lugar a la formación de un material insoluble en el crudo líquido. La composición del crudo se refiere a las características y concentración de afaltenos y resinas, a la naturaleza de los componentes del petróleo y al tipo y proporción de solvente suministrado al crudo. La dilución del petróleo con un alcano ligero, tal como el pentano, produce un crecimiento en la afinidad entre las resinas y los componentes del crudo sin incluir a los afaltenos, lo que rompe el equilibrio del sistema, y entonces algunas resinas son removidas de la micela resina-afalteno, dando lugar al fenómeno de agregación entre afaltenos. Con respecto a la temperatura, cuando la temperatura del crudo disminuye, el poder de la solubilización de los componentes del petróleo, sin considerar a los afaltenos, también disminuye. Entonces, algunas micelas resinas-afaltenos se desestabilizan y se agregan entre ellas formando grandes cúmulos. Y con respecto a la presión, bajo condiciones isotérmicas, la disminución de la presión del crudo se asocia con la disminución de la densidad del fluido y correspondientemente con la disminución de la solubilidad, por lo que la separación promedio entre las moléculas de la fase líquida y la micela resinas-afalteno es mayor en densidades bajas. Ahora, como podemos apreciar en la imagen A, podemos observar los afaltenos y resinas, donde los afaltenos corresponden a las partículas azules y las resinas a las partículas moradas que lo rodean, formando la micela resina-afalteno. En la imagen B, después de inyectar un solvente ionizador representado por el color gris, las resinas abandonan a los afaltenos. En la imagen C, si en su recorrido dos afaltenos hacen contacto en áreas libres de resina, entonces quedan pegados formando cúmulos. Y en la imagen D, cuando el tamaño de los cúmulos aumenta, se vuelven más grandes y pesados y tienden a depositarse en el fondo. Mecanismos de deposición. En general, la deposición de los afaltenos se puede explicar detalladamente con base en 4 efectos o mecanismos, los cuales son efecto de la polidispersidad, efecto estérico-coloidal, efecto de agregación y efecto electrocinético. Uno o más de estos mecanismos puede describir la deposición de los afaltenos durante los procesos de producción, transporte o procesamiento del crudo. Efecto de la polidispersidad. El grado de dispersión de las fracciones pesadas en el crudo depende de la composición química del petróleo. La relación moléculas polares, no polares y partículas presentes son los factores responsables de la estabilidad de la polidispersidad presente en el seno del crudo. Cualquier perturbación que altere el balance de los factores mencionados dará origen a la deposición de fracciones pesadas. En la siguiente imagen podemos observar que las líneas rectas y curvas representan las moléculas de parafina, las elipses sólidas representan las moléculas aromáticas, las elipses huecas las moléculas de resina y las formas sólidas representan las moléculas de afalteno. Un cambio en la temperatura, presión, composición, así como la adición de un solvente miscible en el crudo puede desestabilizar el sistema, lo cual ocurre en la imagen A y B. En la imagen A se observa el fenómeno de agregación coloidal debido al incremento en la concentración de un solvente por un solvente polar miscible, es decir, aromático. Y en la imagen B se observa la floculación y precipitación de los afaltenos debido a la adición de un solvente miscible no polar, es decir, parafina. Efecto estérico-coloidal. Es conocido que algunos de los constituyentes del petróleo, especialmente los afaltenos, tienen una fuerte tendencia a la autoasociación. Un incremento en el contenido de parafinas permite que una parte de los afaltenos presentes en el crudo formen coloides, que se separan y forman agregados, en tanto que otra parte permanezca suspendida y estabilizada por agentes pectizantes como la resina, que se absorben en su superficie y evitan la agregación. Acá podemos observar el fenómeno estérico-coloidal debido al incremento de la concentración de parafinas. Efecto de agregación. Una variación en la concentración de agentes pectizantes como las resinas
origina también un cambio en la cantidad que se absorbe de este en la superficie de los asfaltenos. La concentración de las resinas puede caer a tal punto que la cantidad presente no sea suficiente para cubrir toda la superficie de los asfaltenos. Esto permite la agregación irreversible de las partículas asfalténicas y su posterior floculación. En la imagen A se presenta la migración de resinas de la superficie de los asfaltenos debido a la diferencia de potencial químico entre el seno del crudo y la superficie de las partículas. Esto origina un potencial de agregación entre los asfaltenos. Y en la imagen B podemos observar la floculación y precipitación de los asfaltenos. Efecto electrocinético. Cuando el crudo circula por un determinado conducto, bien sea un medio poroso o tuberías, se genera un diferencial de potencial eléctrico debido al movimiento de las partículas coloidales cargadas como se aprecia en la imagen. Esto constituye un factor determinante en la deposición de asfaltenos, ya que los factores que influencian este efecto son el eléctrico, térmico, las características de mojabilidad del conducto, régimen de flujo, temperatura, presión, propiedades de transporte del crudo y características de las partículas coloidales. Precipitación de asfaltenos. La precipitación de asfaltenos se refiere al fenómeno mediante el cual un crudo determinado bajo ciertas condiciones de presión, temperatura, composición y régimen de flujo se separa en una o dos fases fluidas de grandes proporciones, gas y o líquido, y en una fase insoluble sólida de menor tamaño constituida principalmente por los asfaltenos. Los principales factores físicos que afectan la solubilidad de los asfaltenos en los crudos son el cambio de presión, temperatura, composición del crudo y cargas eléctricas que poseen los asfaltenos. Estos pueden depositarse tanto en el yacimiento como en la tubería de producción o ser llevados a los equipos de superficie a través de las líneas de flujo. Este fenómeno está representado en el siguiente esquema, donde en la imagen A vemos a los asfaltenos en estado coloidal pectizados por las resinas. En la imagen B, por cambios termodinámicos o de composición, las resinas comienzan a abandonar el asfalteno. En la imagen C, comienza la agregación de asfaltenos. Y en la imagen D, se aprecia la formación de cúmulos de asfaltenos. Problemas derivados de la precipitación de asfaltenos. Desde el punto de vista de producción, la precipitación de asfaltenos puede ocurrir en instalaciones de superficie, en la cara de la formación, en el yacimiento y en la tubería de producción. Taponamiento de las instalaciones de superficie. En las instalaciones de superficie, el problema de precipitación de asfaltenos ocurre principalmente en las estaciones de flujo y en las instalaciones. Cuando la precipitación ocurre en forma masiva, las filiales operadoras deben tomar medidas correctivas que consisten fundamentalmente en paradas totales o parciales de las plantas y en equipos afectados, a fin de realizar la limpieza de los mismos mediante métodos mecánicos y la utilización de solventes. En el norte de Monagas, por ejemplo, los pulmones de los gasoductos han sufrido taponamientos por depósito de asfalteno, lo que ha obligado a realizar la limpieza de los mismos por medios mecánicos. Taponamiento en la cara de la formación. Uno de los sitios donde es más susceptible y a la vez más grave que ocurra la precipitación de asfalteno es en la zona del yacimiento adyacente al fondo del pozo. En esta zona suceden las mayores caídas de presión en el yacimiento. Como en esta zona el área de flujo es pequeña, solo una pequeña cantidad de los flóculos es transportada por los fluidos hasta la tubería del pozo, mientras que la mayor parte se adhiere a la roca o se retiene en las gargantas de los poros, ocasionando el taponamiento de la formación. Cuando esto sucede, es necesario realizar un trabajo de fracturamiento hidráulico o una estimulación química con un tratamiento que elimine los depósitos. Taponamiento en el yacimiento. Una vez que la precipitación de asfaltenos ha ocurrido en el yacimiento, lejos del pozo, prácticamente no existe ninguna medida correctiva viable. Sin embargo, a este nivel el problema es relativamente menos grave que cuando sucede en la cara de la formación, ya que lejos del pozo el área de flujo es mucho mayor y las velocidades son mucho más bajas. En el yacimiento, la medida preventiva viable consiste en mantener la presión de la formación por encima del umbral de la floculación mediante la inyección de fluidos que sustituya al crudo producido. Taponamiento en la tubería de producción. El petróleo en su viaje a través de la tubería de producción sufre cambios simultáneos de presión y temperatura a medida que fluye desde el yacimiento hasta la superficie. Dependiendo de la composición del crudo, la disminución de presión y temperatura pueden ocasionar que el crudo a condiciones de yacimiento se separe en 2 y hasta 3 fases, gas líquido o gas líquido sólido, mientras el mismo se encuentra todavía fluyendo en la tubería de producción. Esto se ilustra en la presente imagen
en la que se muestra un diagrama de fases de presión y temperatura característico de un crudo que presenta precipitación de sólidos. En este diagrama se pueden identificar 4 zonas. Zona número 1, ubicada por encima del umbral superior de precipitación, en el cual a cualquier presión y temperatura el crudo existirá siempre como fase líquida. Zona número 2, comprendida entre el umbral superior de precipitación y la curva de puntos de burbuja, donde coexistirán una fase sólida y una fase líquida en equilibrio. Zona número 3, comprendida entre la curva de burbuja y el umbral inferior de precipitación, donde existe simultáneamente una fase gaseosa, una fase líquida y una fase sólida. Zona número 4, ubicada por debajo del umbral inferior de precipitación, donde la fase sólida desaparecerá y en estas condiciones solo quedará la fase gaseosa y la fase líquida en equilibrio. En esta figura también se muestra la trayectoria de los fluidos del yacimiento a medida que fluyen hacia la superficie. En el punto A corresponde a las condiciones de presión y temperatura del yacimiento lejos del pozo. Entre los puntos A y B hay una caída de presión a temperatura constante correspondiente al flujo de fluidos desde el yacimiento hasta el fondo del pozo, a través de la formación y las perforaciones del mismo. A partir del punto B, los fluidos empiezan a subir por la tubería de producción, en las que se registran presiones cada vez menores, fundamentalmente debido a la disminución de la columna hidrostática. La temperatura también disminuye a partir de este punto en virtud de las pérdidas de calor hacia la formación adyacente, las cuales, por estar a menor profundidad en el yacimiento, se encuentran a menor temperatura que los fluidos que pasan por la tubería. A partir del punto C, correspondiente a la profundidad del pozo, a la cual la presión y la temperatura se encuentran sobre la curva superior de la precipitación, es decir, el umbral de precipitación, se empezará a formar los flóculos de los sólidos de asfalteno, algunos de los cuales serán transportados hacia la superficie por los fluidos de producción y otros, debido a los remolinos característicos del flujo turbulento. Finalmente, en el punto D se empezarán a formar fases gaseosas, y es en este momento cuando la cantidad de fase sólida en equilibrio generalmente alcanza su máximo. A partir de este punto, la temperatura disminuye drásticamente debido al enfriamiento adicional causado por la formación de un volumen cada vez mayor de fase gaseosa. Gracias por su atención. Continuamos con la exposición. Mi nombre es Yesenia García y les voy a hablar sobre los modelos de precipitación. Constituye una herramienta matemática que relaciona los parámetros físico-químicos del sistema asfalteno-solvente, medio de dispersión o solubilización, con los mecanismos intermoleculares que dan origen a la aglomeración y precipitación. Los modelos de precipitación se dividen en 4 grupos. Los modelos de solubilidad. Estos modelos se basan en la teoría de Flory-Ugin y describen la estabilidad de los asfaltenos en términos de equilibrios reversibles en solución. En primer lugar, el equilibrio líquido-vapor modela las propiedades de la fase líquida. Entonces, el equilibrio líquido-pseudolíquido de los asfaltenos no afecta el equilibrio líquido-vapor. Modelos sólidos. Estos modelos tratan los asfaltenos precipitados como un componente simple en la fase sólida, mientras que las fases crudo y gas modeladas con una ecuación de estado cúbico. Modelos termodinámicos coloidales. Es un modelo basado en la termodinámica, estadística y en la ciencia que los coloides supone que los asfaltenos son partículas dispersas en el crudo en suspensión coloidal, estabilizada por resinas absorbidas en superficie. El modelo se fundamenta en los siguientes métodos: potencial químico de las resinas y la teoría de polímeros en solución de la termodinámica estadística, absorción de las resinas e isotermia de Langmuir. Fenómenos electrocinéticos durante la precipitación de los asfaltenos. Modelos termodinámicos de micelización. En estos modelos se asume que las moléculas de asfaltenos forman micelas rodeadas por resinas absorbidas en la superficie de agregado. Estos métodos permiten calcular el tamaño de las micelas y arroja un buen aproximado respecto a los datos experimentales. Variables que afectan la precipitación de los asfaltenos. La estabilidad de los asfaltenos depende de múltiples factores, que incluyen principalmente la composición de los fluidos, la presión, la temperatura, factores eléctricos, viscosidad de petróleo, factores cinéticos, relación de dilución y masa molecular de disolvente. La temperatura guarda relación con la solubilidad de los componentes del petróleo. Si la temperatura del crudo aumenta, la solubilización de las resinas del agua de forma incrementará y como consecuencia los asfaltenos perderán solubilidad.
La presión está relacionada con la densidad de petróleo. La caída de presión en crudo provoca la separación entre las mícelas, resinas y asfaltenos y la fase líquida. Esto reduce la estabilidad e incrementa la posibilidad de precipitación. Composición del petróleo. El petróleo puede sufrir cambios en su composición a lo largo del ciclo productivo como consecuencia del agotamiento normal de producción. Esto resulta de la pérdida de componentes más livianos, disminuyendo la relación petróleo-gas y aumentando la densidad del crudo. Factores eléctricos. Los asfaltenos poseen cargas variables, negativas o positivas, dependiendo del medio en el que se encuentre dispersa mientras fluye el petróleo a través del pozo. Estas cargas se ven afectadas por el campo eléctrico que se genera en el entorno. La viscosidad del petróleo. Se conoce como una producción de la presión y un incremento de la temperatura. Si disminuye esta, la viscosidad del petróleo también disminuirá. Factores cinéticos. Se manifiestan a partir de los cambios de velocidad. Variaciones de flujo que experimentan el petróleo cuando se transporta desde el interior del yacimiento a lo largo de las tuberías de producción. Relación de dilución y masa molecular del disolvente. El tratamiento químico a través del disolvente es ampliamente utilizado para tratar problemas de precipitación de asfaltenos del pozo de petróleo. Problemas derivados de la precipitación de asfalteno. Desde el punto de vista de producción, puede ocurrir en instalaciones de superficie, tuberías de producción, cara de la formación y en yacimientos. Le definiré algunas de ellas. Taponamiento de las instalaciones de superficie. Los problemas ocurren principalmente en las estaciones de flujo y en las instalaciones de equipos de corriente asociadas a los sistemas de manejo, transporte, compresión de las corrientes de gas. Cuando la precipitación ocurre de forma masiva, las filiales operadoras deben tomar medidas correctivas que consisten fundamentalmente en paradas totales o parciales de plantas en equipos afectados. Taponamiento de las tuberías de producción. El petróleo en su viaje desde la tubería de producción sufre cambios simultáneamente de presión y temperatura a medida que fluye desde el yacimiento, dependiendo de la composición del crudo. La disminución de presión y temperatura puede ocasionar que el crudo a condiciones de yacimiento se separe en 2 o 3 fases, gas líquido y sólido, mientras que el mismo se encuentra fluyendo en la tubería de producción. Taponamiento de la cara de la formación. Uno de los sitios donde es más susceptible y a la vez más grave que ocurra una precipitación de asfalteno es la zona de yacimiento adyacente al fondo del pozo. En esta zona suceden las mayores caídas de presión en el yacimiento, por lo que a menos que se tomen precauciones estrictas al respecto, en este sitio se puede alcanzar condiciones por debajo del umbral superior de producción. Como en esta zona el área de flujo es pequeña, solo una pequeña cantidad de los glúcolos se transportará por los fluidos hasta la tubería de pozo. Taponamiento en el yacimiento. Una vez que la precipitación ha ocurrido en el yacimiento, lejos del pozo, prácticamente no existe ninguna medida correctiva viable. Sin embargo, en este nivel el problema es relativamente menos grave que cuando sucede en la cara de la formación, ya que lejos del pozo el área de flujo es mucho mayor y la velocidad son más bajas. Método de remoción de asfaltenos. Los pozos parciales o completamente taponados con depósitos de asfaltenos pueden ser limpiados usando diversos métodos, entre ellos tenemos los métodos mecánicos. Estos métodos involucran raspados mecánicos y limpieza dentro del pozo, un método común de usar en equipos de guaya fina, el cual resulta lento y costoso, particularmente si la acumulación de asfalteno es larga y dura. Limpieza química. Cuando las técnicas de remoción mecánica son insuficientes o no realizables, pueden usarse métodos de limpieza con químicos, numerosos solventes, aditivos y químicos comerciales. Manipulación de presión, temperatura y en la tasa de flujo. Una de las vías para prevenir o reducir la depositación de asfalteno en los pozos es la de supervisar la presión de operación, temperatura y la tasa de producción, y para evitar las condiciones en las que tenga lugar la precipitación de los asfaltenos. Aditivos resinosos. En algunos casos, el añadir aditivos resinosos ha prevenido o reducido la precipitación de asfaltenos. Sin embargo, estos métodos no han sido muy comunes, ya que se necesita que se realicen muchos preparativos para la aplicación exitosa para ser hecha. Muchas gracias por su atención.